Buenas noches a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente para continuar con la lectura y comentarios acerca de la Carta al Hombre Nuevo de Ernesto Che Guevara. Comienzo con la lectura. El contexto del cual el Che está hablando es el contexto en torno a cómo prosigue la revolución una vez que los revolucionarios se hacen con el gobierno, se hacen con el poder político, se hacen con el Estado. Como estamos viendo a lo largo de estos encuentros, el hacerse del gobierno, de hacerse con el Estado, no implica la culminación de la revolución, sino casi podría decirse que es el comienzo de la revolución. Paso a la lectura. La nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se hace sentir no solo en la conciencia individual, en la que pesan los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter mismo de este periodo de transición, con persistencia de las relaciones mercantiles. La mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista. Mientras exista, sus efectos se harán sentir en la organización de la producción y por ende en la conciencia. El peso de la mercancía no solo atraviesa a la producción, a la organización de la producción, sino también a la conciencia. ¿Cómo construir la nueva sociedad? Ese es el desafío, cuando todavía hay mercancías. Y el peso del pasado, del que habla el Che, el peso de la sociedad capitalista, estamos hablando en la Cuba revolucionaria de los primeros años, donde se piensa en la transición hacia el comunismo. Ese peso del pasado se encuentra en las relaciones sociales, en la organización de la producción y en la interioridad de la conciencia. Continúa. En el esquema de Marx se concebía el periodo de transición como resultado de la transformación explosiva del sistema capitalista, destrozado por sus propias contradicciones. En la realidad posterior se ha visto cómo se desgajan del árbol imperialista algunos países que constituyen las ramas débiles, fenómeno previsto por Lenin. En estos, es decir, en las ramas débiles, el capitalismo se ha desarrollado lo suficiente como para hacer sentir sus efectos de un modo u otro sobre el pueblo. Pero no son sus propias contradicciones las que, agotadas todas las posibilidades, hacen saltar el sistema. Acá el Che ve, no son las propias contradicciones del sistema capitalista las que hacen estallar el sistema. La lucha de liberación contra un opresor externo, la miseria provocada por accidentes extraños como la guerra, cuyas consecuencias hacen recaer las clases privilegiadas sobre los explotados, los movimientos de liberación destinados a derrocar regímenes neocoloniales, son los factores habituales de desencadenamiento. La acción consciente hace el resto. Conciencia histórica, conciencia de clase, conciencia de pueblo, conciencia política, es lo que genera la acción revolucionaria. No la idea de una suerte de piloto automático, como que las contradicciones propias de una sociedad capitalista llevarían al estallido de esa sociedad, o de ese sistema, mejor dicho. Que eso conduciría ese estallido producido de las... No se trata de que las contradicciones del capitalismo llevan a un estallido que conduciría al socialismo. En estos países no se ha producido todavía una educación completa para el trabajo social
y la riqueza dista de estar al alcance de las masas mediante el simple proceso de apropiación, el subdesarrollo por un lado y la habitual fuga de capitales hacia países, entre comillas, ¿no?, por el che, civilizados por otro, hacen imposible un cambio rápido y sin sacrificios. Esta idea de esto que aparece acá de fuga de capitales, lo tenemos presente hoy, ¿no? Bueno, sí, en todo el proceso, en todo lo que fue nuestro proyecto y en lo que es hoy también nuestro proyecto, ¿no? Resta un gran tramo a recorrer en la construcción de la base económica y la tentación de seguir los caminos trillados del interés material, acá está, como palanca impulsora de un desarrollo acelerado, es muy grande. La tentación, ¿cuál sería acá? Una motivación de interés material. Esa tentación, incurrir en esa tentación sería incurrir en un error. Sigo. Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque, persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo, la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etc., se puede llegar a un callejón sin salida y se arriba allí tras recorrer una larga distancia en la que los caminos se entrecruzan muchas veces y donde es difícil percibir el momento en que se equivocó la ruta. Entre tanto, la base económica adaptada ha hecho su trabajo de zapa sobre el desarrollo de la conciencia. Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material hay que hacer al hombre nuevo. Un párrafo más y termino, y me parece que es, para cerrar este video, es muy buen párrafo. De allí que sea tan importante elegir correctamente el instrumento de movilización de las masas. Ese instrumento debe ser de índole moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del estímulo material, sobre todo de naturaleza social. Es decir, lo que nos está diciendo el Che en este momento es la prioridad. Si bien no hay que descuidar la base material, pero ya cambiando de perspectiva, no la base material desde una perspectiva del interés individual, sino desde una perspectiva social. Y ahora, como cuestión fundamental, es la estimulación de la conciencia moral. Ahí, con esa estimulación de la conciencia moral, es la posibilidad de gestar al hombre nuevo, porque solo el hombre nuevo es el que puede construir la sociedad comunista. Bien, terminamos por hoy. Buenas noches a todos, buenas noches a todas y a todos.